Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a Verónica Zaragoza. Verónica, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Y a Diego Gaitán, gracias por estar aquí, Diego, bienvenido. Gracias. Y vamos a platicar con ellos sobre una exposición que tiene por nombre, que se inauguró hace poco en el Tepotzotlán, en el Museo Nacional del Virreinato, una exposición que se llama Oriente en la Nueva España. Hay que decir antes de comenzar la conversación que Verónica Zaragoza, es curadora de la muestra. Ella es maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana, es investigadora de tiempo completo en el Museo Nacional del Virreinato y es la coordinadora del proyecto de catalogación del acervo de este museo. Sus principales temas de investigación son la predicación novohispana y la Compañía de Jesús. Por su parte, Diego Gaitán es el jefe del Departamento de Museografía de este museo, del Museo Nacional del Virreinato. Él estudió diseño industrial en la UAM, en el plantel Xochimilco, y trabajó en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en la ENCRIM, en el área de diseño. Dentro del Museo Nacional del Virreinato, ha participado en el diseño museográfico, montaje e itinerancia de exposiciones como Plata Forjando México, Íntima Devoción, Jesuitas, Vida y Expulsión de la Nueva España, así como en la integración y diseño museográfico de la exposición El pecado y las tentaciones en la Nueva España, que obtuvo mención honorífica del Premio Miguel Covarrubias en la categoría de Mejor Trabajo de Diseño e Instalación de Exposición en el año 2012. Pues de nuevo, Diego y Verónica, gracias por estar aquí. Pues vamos a comenzar a hablar sobre esta exposición Oriente en la Nueva España. Y para comenzar, por favor, ¿quién de ustedes quiere comenzar contándonos la historia del origen de esta exposición? ¿Cuál es el objetivo que se persigue con ella? ¿Qué tipo de exposición es? ¿Cómo la organizaron? ¿Qué tipo de piezas la integran? En fin. ¿Diego o Verónica? Primero las damas, ¿verdad? Primero las damas. Como sí. Debe ser. Bueno, el origen de esta exposición es una exposición anterior. Hace ya muchos años se montó una exposición dedicada a las colecciones que venían de Oriente, y en esta exposición se exhibían igual marfiles, la colección de Taracea y la colección de porcelana. Pero esta exposición ya llevaba muchos años en el montaje, en el discurso museográfico, etcétera. Entonces ya después de prácticamente 20 años de no haberse movido esta información y esta museografía, se decidió pues a darle una nueva visión, ¿no? Una nueva imagen, revisar los contenidos de esta exposición con las mismas colecciones. Las colecciones que se presentan en esta exposición pertenecen al museo, pero había que darles como una nueva cara, un nuevo aire. Entonces lo que se plantea es que a partir de estas colecciones, la de marfil, la de Taracea, la de porcelana y una más, la de enconchados, se montara esta exposición. ¿Es una exposición temporal o permanente? Es una exposición. Es permanente. Sí, porque la exposición pasada también era una exposición permanente. Uh-huh. Entonces, pero bueno, había que cambiar título, discursos, claro. ¿no? Ya ahorita nos contará Diego sobre la imagen, el diseño museográfico, el color, pero fue básicamente, es una reestructuración de una exposición permanente, y ahora con este nuevo título, Oriente en Nueva España, ¿no? Que el origen de esta relación obviamente es primero comercial. ¿Nos podrían platicar un poco sobre la historia del comercio de Oriente con la Nueva España? Diego, Verónica. Bueno, la relación de Oriente y Nueva España es muy amplia, se puede ver desde muchas perspectivas, como comentaba, comercial, artística, etcétera. Una de los énfasis que se quiere hacer en esta exposición es justo conocer esa relación, pero a nivel
artístico. Ese es el enfoque que le estamos dando a la exposición, más allá del comercio, que es muy importante, ¿no? Que de otro modo no podría haber sucedido, porque son piezas que vienen en la nao de China, en esta embarcación que salía cada año, cada año o 2 veces al año, dependía de las condiciones del clima, etcétera, del puerto de Acapulco, y llegaba al puerto de Manila, y en el puerto de Manila los comerciantes compraban todo lo que tenían que comprar y regresaban. Pero no hemos querido darle énfasis en esa parte de la exposición, sino que vean los objetos, porque precisamente la exposición se arma a partir de nuestras colecciones, ¿no? A partir de que tenemos una colección de marfil, de porcelana, de enconchados y de taraceas. Entonces, a partir de ver esas piezas, decimos, ¿qué podemos decir con estas piezas? Por eso digo, en la exposición, claro que se presenta un mapa, ¿no? De donde se ven las rutas comerciales, se hace en la cédula introductoria hay una pequeña referencia también a la presencia de los holandeses, los portugueses y los españoles en Oriente, al viaje que hace Legazpi y cómo Fray Andrés y Urdaneta encuentra el tornaviaje. Digamos, esos son puntos de referencia, pero lo que nos interesa son esos intercambios artísticos. O sea, la emoción de los viajes y que si tardaban 6 o 7 meses. Sí, eso no lo abordamos. Vamos, es muy importante, claro. y hay una bibliografía muy amplia y seguramente habrán otras exposiciones y libros que hablen al respecto, pero en este caso nos concentramos en nuestras piezas. Cuando leía las notas sobre la exposición me llamó mucho la atención este tema de el Oriente. ¿Qué es Oriente para la Nueva España? O sea, no es nada más un punto cardinal, sino como que es algo mucho más amplio de lo que imaginamos. Exactamente, por eso en parte la idea, el concepto de la exposición se resume en el título Oriente en Nueva España. Oriente, lo que queremos decir en esta exposición es que es muy amplio, ¿o no? Está Medio Oriente, está toda la parte de la India, China, Japón, pero también están los países árabes, es decir, es muy grande. Oriente. Todo es Oriente, exactamente. Sin embargo, en el periodo virreinal, estamos hablando de los siglos XVI al XVIII, se conocía como la China. Parecía que todos los productos, como ahora, todo viene de China, ¿no? Todo es chino. Si se leen los inventarios de aquella época, cuando se están haciendo los inventarios de los bienes de estas casas, se dice, y tiene una, porcelana de la China, y tiene estos vestidos de la China, parece que todo viene de la China. Pero lo que queremos decir en esta exposición, China, Oriente no nada más es China, es Japón, es la India, es decir, lo que queremos decir es que todos estos objetos que nos llegaban de Oriente, que de la nao de China, ahí justo el título que se le da a esta embarcación, la nao de China, resume esa idea de la época, y lo que nosotros queremos decir, no, China es mucho más amplia. Aún, por ejemplo, en el caso de los marfiles, sí proceden de algunos de China, otros con influencia indo-portuguesa. Es decir, como que cada una de las colecciones tienen distintos orígenes, pero esa es la intención. Y Nueva España, pues en Nueva España es un territorio también amplísimo, lo que ahorita es México, claro, y un poquito más de Guatemala, pero también el norte es distinto al sur, es distinto al centro. Entonces, el título que se eligió intenta como concentrar estos dos grandes territorios amplísimos, diversos, en cultura, en religión, en creencias, etcétera, englobarlo en este título. Diego, por tu parte, desde el punto de vista museográfico, ya que hablan de la parte artística primordialmente, ¿cuáles son las estrategias y las dificultades de mostrar este tipo de objetos? Fue lo principal que se hizo en las reuniones. Bueno, habría que aclarar que la exposición no se hizo nada más entre el área de investigación y museografía, participaron muchas más áreas del museo. Y esto es lo que enriqueció la exposición. Participó el área de servicios educativos, el área de conservación y restauración, y los diseñadores que iban a hacer la parte del diseño gráfico. El área de museografía, investigación, la supervisión técnica y la dirección. Participamos no nada más por cuestión burocrática, sino todos aportamos ideas, todos aportamos opiniones en el color, opiniones en el texto que nos daba Verónica. El área de servicios educativos proponía
una manera de presentar las piezas y todos le debatíamos, y creo que eso fue lo que hizo que todos estuviéramos como muy, muy contentos con el resultado de la exposición. En lo que a museografía le corresponde fue trabajar de la mano con el área de restauración. Lo primero fue la conservación de las piezas. Fue lo más importante. Partimos de ahí. Como investigación parte de que lo principal es mostrar las piezas. Nosotros, para mostrar las piezas, necesitamos una serie de condiciones que nos da el área de conservación. Control de humedad y temperatura, ¿no?, muy estricto, porque son materiales orgánicos. Un tipo de iluminación, porque hay algunas piezas que tienen textiles. Pero sobre todo es mostrarlos lo más cercanos al público. Esto es, en el montaje anterior que habló Verónica, teníamos la serie de los Cristos de marfil en la parte superior de la sala. Y lo que nosotros quisimos hacer fue bajarlos, ponerlo a la vista del público, que el promedio son los 50, digamos, para que pudieran apreciar las piezas. Y lo más cercano, hicimos los nichos, justo para controlar humedad y temperatura. Los hicimos muy cortos para que puedas apreciar los detalles. Sí, eso es algo como muy importante. Si ves la parte estética de la pieza, ¿no?, en conjunto, pero también queremos que vieran los detalles que de lejos no se ven. Las marcas de la manufactura, los adornos que son muy pequeños, hasta las grietas que han tenido, las fisuras que tienen los marfiles por estos cambios de humedad y temperatura que han tenido a lo largo de los años, que ya forma parte de la pieza y le dan una estética especial, no una vista especial. Queríamos que las vieran. El marfil también es muy delicado. Es muy delicado. Piensa en algo fuerte, rígido, sí, duro. Uno pensaría que soporta mucho, ¿no? Pero justo estos cambios bruscos de humedad y temperatura hace que tenga fisuras y son daños irreversibles. Pero ha sido un gran reto. Todas las piezas de esta exposición provienen del comercio Nueva España con Oriente. Sí, bueno, la colección de marfiles, porcelana, principalmente son estas. Taracea, eso es, digamos, esa es otra vertiente. Ahorita me platican claro qué es taracea. Sí, sí, bueno, taracea es una incrustación puede ser en este caso es de hueso o de carey sobre madera. Y a partir de ahí se van haciendo diseños muy diversos, tanto geométricos como florales. Pero esta técnica viene de los países de Arabia, ¿no? De esta tradición musulmana que llega por España y que después nos llega a nosotros a Nueva España. Se dice que la primera pieza de taracea que llega a Nueva España es una silla de tijera con Hernán Cortés. Entonces esa es la otra vertiente de Oriente, ¿no? Es decir, ahí están los de la nao de China, pero por ejemplo taracea es esta vertiente de musulmana, ¿no?, de tradición española que llega por ahí. Y la última colección que se exhibe es enconchados. Enconchados, digamos que es el cierre de este círculo, porque los enconchados, que es una pintura al óleo que realizan los pintores que pintaban la Virgen de Guadalupe, los mismos pintores que hacían esos, son los que hacen los enconchados. Sin embargo, tienen una influencia de la laca Nanban, es decir, de la laca que se realiza en Japón, que suelen ser objetos en color negro. La laca es una técnica, y lo que hacen estos pintores novohispanos es retomar esa influencia de esos objetos orientales, específicamente japoneses. A eso se le conoce como Nanban, estos objetos de Japón, y pintan sus marcos en color negro. Aquí no se conocía la técnica real de la laca, lo que hacen es nada más como retomar algunas ideas, pintan los marcos en color negro y le ponen incrustaciones de concha. Entonces, digamos, eso no es Oriente, pero tiene la influencia de Oriente, ¿no? Aquí me gustaría resaltar que toda la exposición la curé yo, excepto este último tramo de la exposición de enconchados. Esta investigación y el trabajo lo realizó Sonia Irene Ocaña Ruiz. Ella es es la especialista en enconchados en México. ¿Es una exposición solamente de piezas o hay otros elementos que forman parte de la exposición? No sé, el espacio. Sí,
Esto es bien importante porque también fue algo que se discutió. El inmueble como tal es nuestra pieza principal del museo. Es un inmueble histórico y hay que mostrarlo. Y esta exposición, justo de lo que discutimos, era que tenía que dialogar de alguna manera con el discurso del museo de sitio, que es el inmueble. Entonces, ni el museo de sitio tenía que tener más peso sobre la exposición, ni viceversa, ni la exposición tenía que comerse al espacio. Entonces, nuestro primer elemento es el inmueble. El segundo elemento es la exposición y aparte de las piezas, tenemos un par de videos en donde mostramos piezas que están al interior de las vitrinas, pero que queremos decir algo más, un detalle, queremos que se acerquen y están en la parte exterior del pasillo. O sea, cada sala tiene un color distinto, de acuerdo a la colección, tiene un tipo de iluminación diferente, también cada una, y nuestro eje rector es el pasillo, en donde están, y ahí es donde están estos elementos, los videos, los apoyos gráficos, que es el mapa que menciona Verónica, un par de frases que van en la mampara, van en la parte exterior para que no compitieran con las piezas. Sí quisimos dividir entre darle la importancia a las piezas y darle la importancia a los apoyos gráficos y audiovisuales y darle la importancia al inmueble como tal. ¿Qué temporalidad tienen los objetos expuestos o toda la exposición de un siglo a un siglo determinado? Entre el siglo XVII al siglo XIX. XVII a XIX. Del siglo XVII al XIX. El comercio con la última... ¿Cuál es el último? ¿En qué fecha viene la última nao, digamos? En 1800 y poquito, ahorita no recuerdo la fecha exacta, pero es a principios del siglo XIX cuando ya se cierra todo el comercio, pero esa es la temporalidad. La mayoría de las piezas son, por supuesto, siglo XVIII, pero esa es la temporalidad del siglo XVII a XIX. Para nosotros los profanos, siempre nos llama la atención la palabra curaduría. ¿Cómo se puede definir una curaduría? ¿Qué es un curador? ¿Qué hace? ¿Cuál es la labor? Mi labor en esta exposición, y es el trabajo que realizamos los investigadores en el museo, es decir, pues es plantear una idea, ¿no? ¿Qué queremos decir con estas piezas? ¿Qué discurso podemos decir con estas piezas? Y entonces, a partir de los objetos, que en este caso es muy importante, una exposición no se puede armar se puede armar a partir de una idea y buscar objetos, pero en este caso específico los objetos ya los teníamos y teníamos que darle un discurso, ¿no? Es casi como mostrar una película, hay que hacer el guión, ¿no? Hasta el mismo título tiene que hacer el guión, hay que es como contar una historia, ¿no? Como contar una historia. Entonces, a partir de los objetos que teníamos ya ahí que es colección permanente del museo, había que contar una historia. ¿Y qué historia queríamos contar en esta exposición? Que se vieran esas influencias artísticas, que se vieran esas influencias de los mismos artistas, artesanos, cómo se influyen mutuamente artistas de Occidente en Oriente, porque hay que tomar en cuenta, ahorita vemos esos objetos y decimos, eso era China, o eso era Oriente, o eso era, pero no es cierto. Como ahorita, por ejemplo, vamos a ¿qué es lo que platicábamos en estas reuniones? Ahorita vamos a tiendas de chinos, ¿no? Y vemos todas estas figuritas rojas, estos dragones, y eso es China. China es más que eso. Claro. Eso es como algo, apenas un extracto. Y es lo mismo que sucede con estas piezas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros creemos que todos esos objetos que venían de Oriente en la nao de China era lo que era Oriente y lo que era China, y llegaban aquí, nosotros lo comprábamos y decíamos, y se conformaba un gusto por los chinos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esos objetos habían sido solicitados por occidentales, artistas orientales, y ellos manufacturaban cosas que a nosotros nos creían, que ellos creían que nos iban a gustar. Es decir, eso no es... Por encargo. Era por Exacto. encargo. Igual Todo que eso ahorita. es obra por Exacto. encargo. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, en el caso de los marfiles, les llevan grabados
Les llevan estampas para que vean cómo son los Cristos, o a lo mejor imágenes mismas religiosas, Cristos, niños dioses, imágenes de la Virgen, etcétera. Dicen, copia esto, pero en marfil. ¿No? Entonces, pues los artistas orientales, que no todos eran chinos, que podían ser chinos, pero también podían ser japoneses que habían viajado a China, o podían ser indios que estaban viviendo en China, o podían ser chinos que viajaban a la India. Es decir, también hay que pensar que Oriente tiene su propia dinámica, su propio intercambio, influencias, religión. O sea, ese es otro mundo, es un mundo también muy complejo y nosotros como que nos enfocamos. Entonces, estos artistas que no sabemos de qué influencias venían, porque comúnmente en el caso de los marfiles, comúnmente no son piezas firmadas, ¿no? Entonces, pues no, como en este caso, sí sabemos que los enconchados son es de Miguel González, uno de los artistas que realizaba enconchados o el más destacado, el artista que realizaba enconchados aquí en la Nueva España. Pero esos objetos, por ejemplo, de marfil, ¿no? Entonces se les llevaban los grabados, ellos los tallaban, los interpretaban más o menos, pero por eso de repente vemos algunas cosas que nos saltan. Iconográficamente son correctas, ¿no? El manto, la disposición, porque lo está copiado de los grabados, pero de repente esos ojos rasgados. Es que es imposible, ¿no? Que a este artista decirle algo que no conoce. Entonces se pueden ver, por ejemplo, en los marfiles estos ojos rasgados, estas barbas de los Cristos, ¿no? Claro, eso es muy al inicio, o la postura, por ejemplo, hay unos niños Dios con influencia de Buda, que hay una figura de Buda que está sentado de niño. Entonces esta misma iconografía del Buda sentado con la mano, con la cabeza recargada sobre la mano, esa influencia también aparece de niños Dios así. Entonces, digamos, todos estos elementos orientales se pueden ver en estos objetos. Por eso decimos, vean las piezas. Por eso nuestra intención principal, y le pedimos al público cuando vaya a ver la exposición, vean las piezas. Más allá de leer las cédulas, que solamente son referencias, y pusimos cédulas precisamente muy cortas y muy pocas, para que la gente se acerque y vea las piezas. Por ejemplo, hay una pieza de marfil como de 5 centímetros, un conejito que es un netsuke, que se acerque a verla, que la porcelana se acerque a ver la decoración de las piezas, en los marfiles se acerque a ver el dibujo, el tallado de las piezas. ¿Qué es un netsuke, perdón? Es un pequeño objeto que se utilizaba en Oriente. No existía la idea del ojal y el botón. Entonces este pequeño objeto lo amarraban los hombres a la cintura y servía para amarrar. Es un pequeño objeto, no sabía cómo describirlo, redondo, es una pieza redonda y de marfil, pero está decorada con un conejito, y se amarraba a la cintura para cargar alguna bolsa, algo. Sirve un poco como sirve de un objeto como cinturón. No existe ahí no existía la hebilla como tal, pero este objeto era como que hacía el peso. Entonces pensemos que es como el inicio de algo largo, y lo amarra y es como el peso. ¿Hay lupas para ver estas piezas? No hay. Esta es una de las piezas más pequeñas, que debe de medir como 5 centímetros. 5 por 4 centímetros. Pero como comentaba Diego, para eso está el video. Este objetito de 5 centímetros, en la pantalla se ve a 40, 50 centímetros, ¿no? Que esa es otra de las intenciones del video, que como son piezas muy pequeñas, por ejemplo, hay platitos de 10 centímetros, 15 centímetros, y en el video se alcanza a ver el detalle mínimo. Esa es una de las cosas más bonitas que podemos ver en esta exposición, el detalle, la delicadeza del trabajo realizado. En verdad es los objetos de porcelana, las caritas que pueden medir 1 centímetro, centímetro y medio, tienen ojitos bien pintados. Por eso les decimos, acérquense a las piezas y véanlas. En cuanto al marfil, siempre se habla mucho del marfil. ¿Cuál fue la importancia del marfil? ¿Qué tipo de objetos artísticos o religiosos se fabricaban con este material y que se traían desde Oriente a la Nueva España? Diego, Verónica. Verónica es la especialista. Bueno, ahora, el marfil es hueso, hueso que proviene de los colmillos del elefante, y de procedencia originalmente es la India y África,
y para Oriente específicamente tiene un valor muy alto. Por eso no es raro que se hagan objetos religiosos, en este caso se hayan mandado a hacer objetos religiosos en marfil, porque es un material muy preciado. Para Oriente, el material de mayor valor es el jade, y después después vendría el marfil, ¿no? Pero es un material muy preciado, por eso se mandan a hacer objetos religiosos en este material. El marfil y el hueso no son lo mismo. Eso Xochipilli, la restauradora, lo podría defender mejor, pero es una material ósea. Pero no es hueso. No, exactamente, no. Nosotros sí diferenciamos, y bueno, la restauradora sí diferencia claramente si es una pieza de marfil o de hueso. Una de los trabajos que se realizó también en esta exposición antes de montarse es que habían estado montadas estas piezas de marfil por 20 años. Uh-huh. Ahora se bajaron y ya la restauradora hizo un estudio mucho más cercano a estos objetos para identificar nuevamente estas piezas de marfil, y pudo decir claramente que toda nuestra colección es de marfil, excepto a lo mejor un par de cabecitas o una mano por ahí, uh-huh, que es hueso, pero es marfil. Es un material óseo, sí, pero no es hueso. Es una constitución distinta. Muy bien. ¿Se sabe cómo fue que llegaron estas piezas a formar parte de las colecciones del Museo Nacional del Virreinato? Las colecciones provienen de... las colecciones del museo provienen de muy distintos lugares. Cuando se abre el museo, bueno, hay que decir que antiguamente lo que ahora conocemos como museo era el colegio jesuita, colegio y noviciado jesuita de la provincia mexicana, ¿no? Que llegan en el siglo XVI y los expulsan en 1767. Uh-huh. Una vez que los expulsan, este edificio tiene una larga historia de ocupación y de abandono, hasta llegar a 1963, cuando se decide hacer museo este edificio. Este edificio, cuando se decide hacer museo, tiene algunas colecciones propias que se fueron juntando con el paso de los años. Hay algunos objetos que pertenecen desde que fue colegio jesuita, ¿no? Y después se fueron juntando algunos otros objetos. Entonces, cuando se abre, digamos, tiene un fondo de origen, ¿no? Podríamos decir eso, y después, por parte del instituto, empiezan a llegar colecciones de muy diversos lugares, del Museo de Antropología, del Museo Nacional de Historia, de lo que era el Museo de Arte Religioso, etcétera, de muy distintos lugares empiezan a llegar. Entonces, especialmente la colección de marfil, de porcelana y de taracea llegan del Museo de Arte Religioso, de lo que es el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, principalmente están llegando de ahí, y de algunos otros lugares que desconocemos, es decir, desconocemos cómo llegan al INA, y el INA ya los pasa al museo. Diego, mencionabas hace rato la dificultad de trabajar con de conservar los materiales orgánicos. ¿Podrías platicarnos sobre la porcelana, que no es orgánica? O sea, ¿qué cuidados necesita dentro de una colección museográfica? En este caso es las piezas más delicadas para manipulación, son porcelanas. Para cuestión de conservación de humedad y temperatura son las que de nuestra colección, de la exposición, las que más resisten. En este caso lo que se buscó fue, bueno, igual que todas las piezas, que el montaje no dañara la pieza en si hubiera algún movimiento o no. Justo cuando estábamos en montaje el año pasado nos tocó 2 temblores que llegaron hasta Tepotzotlán. Entonces, para que un temblor se sienta a esa distancia, es que en la Ciudad de México se sintió muy fuerte. Entonces fue como un recordatorio estos 2 temblores. Puede darse, ¿no?, el caso. Platicando con la restauradora, decíamos que necesitábamos diseñar la exposición y el montaje para los extremos. Para el qué tal si hay, ¿no? ¿Qué tal si llega un niño y le pega? ¿Qué tal? Es más, hasta pensamos qué tal si alguien llega y le da una cubetada de agua a la vitrina, ¿no? Uh-huh. O sea, porque estamos pensando en situaciones extremas para que las situaciones más fáciles, ¿no?, o sean como se cubran de facto.
Entonces, en la colección de porcelanas fue en superficies sólidas, bien estables, que las mamparas estuvieran sólidas. Probamos muchas veces. Hacíamos las estructuras y, bueno, sin piezas, llegaba y la pateaba, ¿no? Llegaba y pateaba. Pues es que me acuerdo que es como cuando iba en la universidad, había una prueba, tenías que hacer una estructura y hacías una estructura con cartón. Y la prueba era, se subía el maestro a la estructura, si se rompía reprobaba, si lo aguantaba pasabas, o sea, con 10 no había de dónde. Entonces aquí hacíamos lo mismo, armamos la estructura sin porcelana, sin porcelana, sin pieza. Llegábamos y le pegábamos y veíamos que se movía. O sea, primero hacíamos todo un estudio, ¿no? Claro. Hicimos todas las estructuras en L para que fuera autosoportable. Y aquí hay algo. La conservación no nada más fue hacia las piezas, sino hacia el inmueble. Esto es, hicimos las mamparas exentas de los muros. No nos fijamos a los muros. Que esto es bien, bien importante, porque aunque no lo ves, no taqueteamos no le metemos un taquete al muro. Vamos a meter un taladro, que es muy un edificio histórico, es un edificio es histórico. muy común, pasa mucho más de lo que uno cree, y es la solución más fácil, ¿no? Es la solución más fácil. Voy a poner aquí una mampara, pongo un taquetilla, ¿no? Un taquete expansivo, pero por congruencia, por la cuestión de la conservación, hicimos todas las mamparas para que fueran autosoportables. Sí nos fijamos al muro, pero en donde ya había rezanes con cemento, ¿no? Sí fuimos con la restauradora y estuvimos haciendo calas en todo el muro, y en donde había un boquete ya del montaje anterior con cemento, ahí podíamos fijarnos. Entonces, a partir de ahí sacábamos la estructura. Qué difícil. Fue muy difícil, pero fue muy divertido. O sea, sí llegábamos y pateábamos, veíamos si el taquete de cemento aguantaba o no. Hicimos muchas cosas. Todo para que cuando llegáramos y colocáramos la pieza, sea así, solo llegar, ponías la pieza, cerrabas vitrina y ya. Y me gustaría destacar que además en todo este montaje que yo no participo, yo solamente veo cómo trabajan veía de lejos, de lejos. Debo decir que Diego como jefe de museografía, pero todo su equipo fue quien realizó todo esto. O sea, ellos son los que conocen, miden, construyen desde el último, desde la cédula más sencilla hasta este mueble que va a soportar el objeto. Es decir, en el museo se construye todo. Es un equipo estupendo de museógrafos. Hay algo que nuestro equipo de museografía, bueno, todas las áreas, el repositorio de colecciones, el área de restauración y museografía, trabajamos como un equipo, trabajamos todos juntos, y algo en particular es que le tiene un cariño especial al museo. La mayoría son oriundos de Tepotzotlán, entonces tienen una historia personal con el inmueble desde que son niños, ¿no? Es suyo. Es del pueblo. Luego llegó y se hizo museo, pero muchos de ellos tomaron misa en el templo de San Francisco Javier cuando eran niños. Claro. Entonces les toca este cambio, entonces tienen como un aprecio muy especial hacia el inmueble. Entonces por eso es que cuando ponemos el requisito de que no había que fijarse el muro, sí gruñeron un poco, ¿no? Porque sí dijeron va a ser muy difícil, pero por este aprecio hacia el inmueble, ¿no? Lo toman como de muy buena gana y le echaron muchas ganas a todos, ¿no? Bien, amigos, les recordamos que estamos aquí en Radio INA, transmitiendo desde la Colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta a través de la internet. Nuestro sitio es www.radio.ina.gov.mx. Estamos platicando con Verónica Zaragoza y con Diego Gaitán sobre una exposición que se acaba de inaugurar hace unas 2-3 semanas. Fue en la primera semana de diciembre. Ya, en el Museo Nacional del Virreinato, que lo conocen más como el ex convento de Tepotzotlán, que se llama Oriente en la Nueva España. Hablando del intercambio, al revés, se fabricaba porcelana aquí en la Nueva España, influida, digamos, por las técnicas chinas. No. En aquel tiempo
China era dueña y señora de la técnica, manufactura y el secreto absoluto de la porcelana. Ya con el paso del tiempo, en el siglo XVII, ya empezaron en Europa a empezar a buscar cuál era el secreto de la porcelana, que en el caso de China es el kaolin. El kaolin es una mezcla de arcilla junto con otros materiales pétreos. Lo que constituye la porcelana. Y una de las características de la porcelana es que se cose a muy altas temperaturas y adquiere esta característica de dureza y de transparencia. Blancura también. Exactamente, eso es lo que la hace ver. La porcelana es como una cosa muy preciada. Para Oriente, ya después en Europa, en el siglo XVII y XVIII empezaron también a investigar por sí mismas de que cómo hacen estos señores la porcelana y sustituyeron algunas cosas, y para el siglo XVIII ya en Europa se está realizando porcelana, ¿no? La famosa porcelana de Sèvres o de otros sitios de Alemania, etcétera, ya se empieza a construir. Pero lo que pasa es que es eso, esta influencia de Oriente tan fuerte, cuando vieron en Europa y en Nueva España estos objetos maravillosos de porcelana, dijeron, queremos hacer lo mismo. Al principio se fue exportando. En Oriente estaban lo que se conoce como la compañía holandesas y portuguesas, que eran como grupos de comerciantes que iban a Oriente y compraban objetos, pero la influencia es tal de Oriente que lo que quieren en Europa es también hacer lo mismo. En el caso de la Nueva España está Puebla. Aquí los artesanos ven objetos de porcelana, que la más típica, la más tradicional para nosotros es la porcelana blanca con azul, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los artesanos de Puebla? Queremos hacer eso, ¿qué hacen? La Talavera. Claro. ¿No? Entonces, digamos, estas son las influencias y que queremos también mostrar, influencias decorativas, influencias técnicas, de forma, etcétera, que se influyen mutuamente. Ahora, de la calidad de la porcelana tiene que ver de que de dónde se saca el material. Hay lugares donde sea más preciado que otro, como el caso del mármol, no sé qué, en ciertas regiones del mundo. En China tenían distintas canteras, podríamos decir, distintas canteras y de muy distintos lugares, y dependiendo de la cantera, pero también de dónde se fabricaba, era la calidad de la porcelana. Sí hay muy distintas calidades de porcelana. Eso es también importante porque, por un lado, dependiendo de la calidad es el costo. Se ha dicho mucho que estos objetos de Oriente eran consumidos nada más por las clases privilegiadas en el caso de la Nueva España, pero lo que los estudiosos han encontrado últimamente en realidad es que los objetos que vienen de Oriente hay de muy distintas calidades, por lo tanto de muy distintos precios. Por lo tanto se puede vender a muy distintos estratos con muy distintos precios, y así es que desde el regidor el virrey podía tener un juego de porcelana con su escudo, ya pintado, traído desde Oriente, hasta alguien más sencillo podría comprar también unos tazoncitos de Oriente, ¿no? Que no tenía ni su escudo ni nada, porque no tenía un nombre, un cargo, pero eso es lo más interesante. Por eso ese gusto por lo chino, que ya sabemos que ahorita chino no nada más es chino, sino es Oriente, pero entre comillas, ese gusto por lo chino permeó a toda la sociedad, ¿no? Eso es como de las cosas más interesantes. Como democrática. Exactamente, ¿no? Permeó todo y se conforma un gusto por lo chino, ¿no? Por eso, por ejemplo, también la china poblana en realidad era una mujer que venía de la India. Y que vivía en Puebla, pero como todo es China, ¿no? Y como venía de Oriente, aunque fuera de la India, eso no se puede distinguir, por eso es la china poblana, ¿no? Es una mujer que viene de la India, que vive en Puebla, y que se le conoce como la china poblana. ¿Por qué? Porque no hacemos, no sé si esa diferencia entre la India y la China. ¿Viene de dónde? Oriente? Pues es China, seguramente es China. Sí, claro. Exactamente. Y que sigue siendo, ¿no? Creo que algo que tiene esta exposición es que justo con esta idea de mostrar la visión que tenían los novohispanos acerca de lo que era Oriente en general, te das cuenta, y bueno, nos pasó, que sigue la misma idea.
Seguimos pensando exactamente igual, no importa, los productos se siguen manufacturando en China. No importa si sea Hong Kong, Shanghái, Vietnam, Corea, Japón, Tailandia, India, vienen de China, ¿no? Sigue siendo esta misma idea una producción oriental para un consumo occidental, pero sí hay calidades. Creo que esa es la diferencia. Ahora el término chino es de baja calidad, aunque se siga manufacturando todo allá. Entonces, hay al final de la exposición una frase que Vero la integró muy bien, que te da esta idea de que desde aquel momento ya había alguien que hacía hincapié en este error de que decía, oye, los novohispanos piensan que China es todo, ¿no? Asia, A mí me acaban de regalar un jarroncito chino hecho en Vietnam. Claro, Sí, hace 2 días. Claro. Hay también la idea del tibor no se usaba en China como tal, ¿no? Esa era... Tibor, siempre pienso uno, el tibor chino, eso así como Sí. automático. Pero digamos, tenía un uso diferente al que tenía en Nueva España, pero aún así el tibor tú ves y dices, es un elemento chino por excelencia. Pero esta decoración que tiene, que las vemos ahora en los restaurantes, ¿no? Tan cargada y estos colores tan intensos, era para un consumo novohispano. Mira. Entonces sigue permeó tanto a la sociedad que sigue esa idea de que esta estética china es lo que se consume allá, ¿no? O sea, es parte de la cotidianidad china, y no era para un consumo novohispano. ¿Y cómo desde la Nueva España mandaban a hacer porcelana allá? O sea, mandaban el diseño, un ejemplo, no sé, un dummy. Claro, también por estos comerciantes, los comerciantes, ese es todo un mundo aparte y un mundo aparte, y hay especialistas en este tema, los comerciantes, y que aquí no los quisimos meter y nada más los nombramos en 2 palabras de paso. Los comerciantes son, pues tienen una influencia muy importante. Aquí en Nueva España existían grupos muy importantes de comerciantes que a ellos se hacían las peticiones con plata mexicana. Llegaban estos hombres, viajaban hasta Filipinas, que era el puerto de embarque. Entonces con plata mexicana llegaban. Entonces, por supuesto, todos los comerciantes de Oriente se acercaban a Filipinas, porque además la plata mexicana, pues imagínense, era muy valiosa, y entonces ellos compraban mercancías, ¿no? Y así es como, y entonces a ellos se les solicitaba los pedidos. Más Filipinas es como muy, ¿cómo se dice? Que se mezclan muchísimas culturas, ahí, tanto religiosas como culturales, hasta raciales. En aquel tiempo ha de haber sido eso, la Torre de Babel, ¿no? O sea, donde ahí estarían todos. La frase esa no es del virrey Antonio de Mendoza. ¿Llaman aquí la China a las Filipinas? No, esa no. Esa es una frase esa es precisamente Sí. esa es la que comenta Diego. Llaman acá la China a las Filipinas. Yo leyendo cartas del provincial, esto lo dijo un jesuita. En el siglo XVI, 1500, si mal no recuerdo, 80 y tantos, 90, o sea, siglo XVI, el provincial de la Compañía de Jesús aquí en México está enviando una carta al general en Roma, informándole de que los jesuitas van a ir a Filipinas a evangelizar, porque los jesuitas llegan a Filipinas y en realidad todos se llega a Filipinas por medio de la Nueva España. Entonces primero llegan los jesuitas a la Nueva España y después deciden ir a evangelizar a Filipinas, y también se suben en estas embarcaciones y llegan allá. Pero entonces él, con esa claridad, en el siglo XVI, le está informando al general
a su superior. Aquí están mal. Roma, sí. Aquí están mal. Llaman acá, la isla que es la Nueva España, la China a las Filipinas. ¿Qué le está diciendo? Filipinas es una cosa y China, si ustedes ven un mapa, es otra, ¿no? Es decir, pero le está diciendo, aquí están confundidos. Y que me gustó mucho la frase cuando la leí, porque habla de, nos muestra una claridad de pensamiento enorme y geográfica y muy geográfica, ¿no? bueno, pero que es importante recordar que entre las labores que tenían los jesuitas en la evangelización era hacer también mapas. Ellos fueron los que también hicieron mapas en el caso de la Nueva España. Eusebio Quino, por ejemplo, fue el que vio que la península de California era una península y no era la tierra exactamente, era otra cosa. Entonces también parte del trabajo que realizaban estos jesuitas en su labor de evangelización era descubrir el territorio, conocer, y lo que sorprende es que en siglo XVI, finales del siglo XVI, ya está diciendo claramente en esa frase, ¿no? Filipinas no es China. El padre Quino descubrió que era península la California. Que era península la California, exactamente. Sí. Me llama un siglo después. Un siglo después. El chocolate y la porcelana. Dentro de las piezas de porcelana que se exhiben llama la atención que tienen que ver con el consumo del chocolate, pero las mancerinas, las albillas. ¿Qué eran estas piezas y por qué se fabricaban en el Oriente para tomar chocolate? Pues eran pedidos de personas adineradas, donde en lugar de tomar chocolate en recipientes de barro o de cerámica, pues, las mandaban ¿no? a pedir de porcelana. Estos dos objetos son muy interesantes porque son diseños que se construyen especialmente para beber chocolate. La diferencia de una mancerina con una salvilla es que, nuestro auditorio se imagine un plato con un vaso pegado, ¿no? Al centro. Es más o menos esa la idea. Entonces una mancerina es un plato con un vaso pegado al centro, más o menos, y ahí se va a poner otro vaso para poner el chocolate. Pero ¿de qué se trata? Comúnmente si uno pone un plato y una taza para tomar en una mano, pues entre que se cae la taza y entre que... Entonces aquí uno ya lo tiene fijo, ¿no? Fijo, claro. El vaso o la taza al plato y ya no se cae. La diferencia con la salvilla es que se puede zafar este vaso de la base, pero en uno no se puede quitar y en otro sí. Está fijo ya. Está fijo ahí, entonces así podemos pensar que pueden poner algunos bocadillos alrededor en el plato, ¿no? Y están tomando el chocolate. Entonces es una adaptación propia. Aquí está la frase de Bernardo de Balbuena en Grandeza Mexicana de 1604. Esa es otra frase. Dice: en ti se junta España con la China, Italia con Japón y finalmente un mundo entero de trato y disciplina. Sí, Bernardo de Balbuena, que escribe este texto maravilloso sobre la grandeza mexicana, ¿no? Como lo titula, hay unos extrajimos, Grandeza Mexicana es un texto muy largo, de ahí extrajimos esto. También un poco la idea es de regresar otra vez a la Nueva España. En ti se junta en la Nueva España, ¿no? España con la China, que es lo que estamos diciendo, porque claro, la Nueva España era el punto intermedio. Hay que pensar que estamos entre Europa y entre Oriente, ¿no? Entonces en la Nueva España se junta España y la China, ¿no? O sea, también hay que pensar que el comercio es mucho más amplio. Venían a lo mejor embarcaciones desde España o desde Europa, pasaban por la Nueva España, se quedaban en Veracruz, tenían que cruzar todo el territorio hasta la otra punta, hasta Acapulco, litoral, sí. De Acapulco volvieron a tomar otra embarcación hasta Filipinas. Entonces, por supuesto, Nueva España es el punto de contacto, ¿no? Por eso dicen, se junta España con la China, Italia con Japón, y finalmente un mundo entero en trato y disciplina, ¿no? Nosotros somos entre Europa y entre Oriente, nosotros somos ese punto de contacto, ¿no? Según si llega por Veracruz o llega por Acapulco. Por Acapulco, exactamente. Bien. ¿Qué tan durable es la porcelana? O sea, se deshace, buena parte se rompe, eso ya nos quedó claro con la museografía. Pero, digamos, la porcelana, así como el marfil, que dice que se va agrietando, que se va deteriorando, la porcelana en sí también se deshace o se... No, al
debe tener un cambio muy grande en cuanto a temperatura. Exponerse al sol o cosas así. No, al ser de sílica, ¿no? Y al claro. ser de materiales Kaolín. pétreos, Ajá. kaolín, es muy durable, ¿no? Digamos, en realidad el mayor cuidado que hay que tener con este tipo de piezas es la manipulación, porque la técnica llegó a un punto en el que era muy delgada, era muy fina, son objetos muy delicados, entonces puede ser que con un movimiento brusco puedas romper algún elemento de unión, pero por cuestión ambiental son muy durables, Ujú. que es una gran ventaja, perdón, para una cuestión museográfica. Ya he mencionado, Verónica, que Hernán Cortés trajo una primera silla muy especial de Tarasea. Tarasea. Sí. Pero hay una silla muy especial en la exposición, una silla muy peculiar fabricada precisamente con técnica del taraseado, que se presenta en esta exposición. ¿Podrías describirnosla o cómo es esta silla? Sí, es una silla de tijera, es plegable, Ah. que es una particularidad, y tiene respaldo, Ujú. el asiento, y el sistema de soporte es cruzado. Ajá. Por eso es de tijera, es cruzado, y tiene en su estructura son tiras de madera. Es como una rejilla, digamos que son dos rejillas que están unidas, Ujú. que son plegables y conforman el asiento, el respaldo y el soporte. Y cada una de estas tiras de madera tiene incrustaciones propiamente la tarasea como tal, son diseños geométricos, y en el respaldo tenemos en la parte superior como remate un elemento geométrico. También es claramente la influencia musulmana. Es una pieza, no recuerdo la madera, es una madera oscura, pero es del finales del siglo XIX, pero la importancia de la pieza la podría mencionar, Verónica. O sea, físicamente esa es la pieza, ¿no? Pero tú, como diseñador industrial, ¿cómo calificarías esa silla desde el siglo XXI? No, es una preciosidad. O sea, por eso estaba como tratando de acordarme cómo es la estructura, Ujú. porque este sistema de tijeras está unido por una serie de pernos. O sea, en la unión tiene unos pernos transversales que unen todas estas tiras. O sea, es un trabajo muy complejo. Tienes que hacer las piezas por separado, el adorno en cada una de ellas, y luego, pero tienes que tener presente el conjunto, ¿no? Todo el tiempo. O sea, sí es una mezcla muy clara ya entre una parte funcional, Ujú. ¿no? Y una parte estética. O sea, la parte estética le gana a la parte funcional porque es lo primero que ves. Te gana todos estos brillos, los diseños geométricos, el color de la madera es oscuro, y hace un contraste con los elementos de adorno que los resalta. Y la parte estructural, para cualquiera que tenga nociones básicas de estructura o algo, ¿no? o de ingeniería, la va a apreciar muy bien. Porque, digo, no podemos mostrar este sistema de plegado porque o la pones en una posición o la exhibes en otra, no hay. Pero fue una gran suerte como diseñador industrial poder manipular la pieza y ver el sistema constructivo. Es una pieza que vale la pena verla. ¿Es cómoda? No nos sentamos, eso sí. No nos dejaron. Eso No, eso no, ahí sí no probamos No, esos son objetos muy delicados. Otra de las características es que son objetos muy hermosos. Realmente hay que ir y verlos, pero son muy delicados, ¿no? Toda la colección, marfil, porcelana, enconchados, tarasea, son muy delicados. Todos. No, pero hay que ir a verlas. Bien, nos quedan 7 minutos de conversación. ¿Podríamos entrar a describir un poco cómo es la exposición, cómo está dispuesta en cuanto a salas, en fin? Son 4 salas, las dos primeras salas, son 4 salas y después está el pasillo. Todo el pasillo se utiliza como introducción a esta exposición, donde hay una cédula introductoria. Están los videos,
hay un mapa con las rutas de viaje y también existen estas citas que ya comentamos, de Bernardo de Valbuena y de este jesuita. Después están las 4 salas. Las 2 primeras salas se exhibe la colección de marfil, la tercera sala la colección de porcelana y la 4ª sala da la colección de taracea y de enconchados. Es la distribución de las piezas. Bien. Algo que el público visitante, ¿no?, esté en el museo, es la disposición de los objetos está determinada por conjuntos, ¿no? Y estos conjuntos los marcamos haciendo una diferencia en alturas y profundidades de las mamparas. Algo que quisimos desde un principio es no darle al público digerido y decir, quiero que veas esta pieza en tal orden, sino es hacerle como muy claro que son conjuntos, pero que lo importante son las piezas. Lo vamos a repetir, tienen que acercarse a ver las piezas, es lo importante, es lo que hace la exposición. Y hicimos una diferencia en cuestión de iluminación. Al interior de vitrinas es una luz cálida y el inmueble es una luz fría, también para que aprecien el espacio. Dejamos libres las ventanas que estaban tapadas, puedes ver cómo era el espacio. Y algo importante es que las 4 salas cuentan con una pintura mural que salió cuando estábamos haciendo la reestructuración de las salas. Entonces, esa pintura mural también es muy importante que se acerquen a verla porque es parte del inmueble. No forma parte de la exposición de Oriente Nueva España, pero forma parte del inmueble. Entonces, justo queremos que vean estos 2 detalles: las piezas de la colección, el inmueble y la pintura mural. ¿Y se ha funcionado? O sea, ¿qué respuesta ha habido por parte del público en estas 3 semanas que tienen? 2 semanas. El área de custodia es en domingos, es cuando justo es mayor afluencia. La han recibido muy bien la exposición. Lo que más aplauden todos es eso, que pueden ver las piezas, que antes no podían. Estaban muy lejanas, no veías los detalles. Y otra, que el espacio es mucho más agradable. Y estas pinturas murales no se habían expuesto nunca, ¿no?, al público. Entonces, tenemos muy poca pintura mural expuesta en el museo, y que son imágenes marianas, le dan como un plus a la exposición, porque es la primera vez que sale. Pregunta para los dos: ¿cuáles son sus piezas favoritas de esta exposición? La colección de enconchados. A la colección completa. No son una 6 piezas. Son 6 piezas. Son 6 piezas. Por eso una sala comparte 2 colecciones, taraceas y enconchados. Tenemos una colección un poco más amplia de taraceas, pero se hizo una selección de las mejores piezas, tanto estéticamente como de conservación, ¿no? Porque no, para que no se exhiban las piezas que esas tienen que entrar al taller de restauración. Las mejores piezas de taraceas y de enconchados, pero la colección de enconchados son 6 piezas y son extraordinarias porque tampoco habían salido. Se ha venido al taller de restauración en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, pero se tardaron como 30 años. Entonces nos las acaban de regresar y ahora se exhiben. Son 6 de una serie. Lo que se representa originalmente eran 12 tablas. Y lo que representa es una alegoría del credo, esta oración. Entonces cada una de las tablas está dedicada a un santo, a un apóstol, porque en la época medieval se difundió la idea de que los 12 apóstoles eran los que habían creado el credo, ¿no? Entonces a cada apóstol se le da una parte de la oración, y lo que representa cada una de estas pinturas es esa parte y de la oración, ¿no? También los enconchados se conservan en un estado increíble después de haber pasado por la coordinación de restauración. En México hay algunas colecciones que tienen enconchados, pero es el Museo Franz Mayer u otras colecciones, pero aquí en el museo podemos ver estas 6 piezas magníficas. Entonces, por mi parte, los enconchados. Y muy rápidamente es una Sagrada Familia que está en la primera sala, y espero que todo el público la vea. Da
tiene la Virgen y San José, miden como 90 centímetros y tienen la forma todavía del marfil, ¿no? Del colmillo, ¿no? Esta forma curva. Y entonces, al centro falta una pieza que es el niño Jesús. Los dos le están dando la mano, pero museográficamente lo que hicimos fue poner el perfil de la figura que nos faltaba, que tenemos la referencia en una foto de cuando estuvo en el Museo de Arte Religioso. Pero entonces es muy bonita esta pieza porque la Sagrada Familia aprovecha la curva del material y le da esta unidad, ¿no? Las dos figuras protegen al niño Jesús. Es una pieza muy bonita, sí, esta curvatura. O sea, aparte de la talla y el decorado que son preciosos, esta idea, este concepto de protección aprovechando esta curva, no sé si fue intencional o no, pero es muy bonita esa pieza. Bueno, esas dos piezas. Sí, ya lo mencionamos al principio, pero hay que insistir para la gente que nos está escuchando que esta exposición no es temporal, es una exposición permanente. Sí, es el nuevo discurso, como tú decías al principio de la conversación. Desde la planeación, la investigación y la propuesta museográfica, ¿qué ha representado para ustedes el trabajo de esta muestra? Bueno, creo que ha sido un gran equipo, un gran trabajo en equipo, un reto volver a decir algo más sobre este tema que ha sido también muy trabajado por otros estudiosos, decir algo distinto sobre nuestras colecciones, pero también un placer enorme mostrar estas piezas y decirle al público, vengan a verlas. Sí, simplemente. Pues bien, muchas gracias Verónica Zaragoza y Diego Gaitán por su presencia aquí, por su entusiasmo, por su pasión, por su conversación. Muchas gracias. Le recordamos que el Museo Nacional del Virreinato está en Tepotzotlán, en el Estado de México. Antes de llegar a la caseta de Querétaro, se desvía uno y llega muy pronto a este maravilloso museo, que la exposición se llama Oriente en la Nueva España, y que vayan a verla. Vayan a ver nuestros invitados. Sí. Bien, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bien, de esta manera, desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, de la Dirección de Medios de Comunicación, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de Verónica Zaragoza y Diego Gaitán sobre esta exposición en Tepotzotlán. Gracias también a nuestros radioescuchas que nos escuchan, nos siguen, nos consultan a través de www.radioina.gov.mx. Agradecemos el especial apoyo para la realización de esta serie a Pedro Francisco Sánchez Nava y a Luis Alberto López Guario. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales, la operación técnica de Javier Cortés y Lauro Gaspar, la realización y la investigación Yuriria Contreras. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.